Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a la presentación del libro Cultivos de algodón, maíz y soja biotech del noroeste argentino, en el marco del tercer Congreso Internacional del Gran Chaco Americano, Territorio e Innovación, que este año se está realizando de forma virtual desde el 10 al 13 de noviembre. Este congreso es organizado por tercer año consecutivo por el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, por la Universidad Nacional de Santiago del Estero, por la Universidad Católica de Santiago del Estero y la Secretaría de Ciencia y Tecnología de la provincia en representación del gobierno provincial. El objetivo principal es abordar temáticas de gran relevancia para la región, generar participación, de comunicación y promover al mismo tiempo la discusión técnico-académica en pos del desarrollo territorial sostenible. Este es el marco en el que vamos a presenciar ahora la presentación del libro Cultivos de algodón, maíz y soja biotech, noroeste argentino, 1996-2015, estudio económico y ambiental, de las autoras Lidia Rosa Elías y Ana Cecilia Dip, realizado por la editorial ANE y financiado con fondos asignados por el Consejo de Investigación de la Universidad Nacional de Salta. El libro contiene los resultados que se obtuvieron de investigaciones científicas realizadas desde el año 2007, y su objetivo principal es aportar datos sobre los cultivos transgénicos del NOA que sean útiles para evaluar y tomar decisiones que tiendan a preservar el ambiente para las generaciones futuras. Sin más preámbulos, les voy a presentar a las autoras del libro. Lidia Rosa Elías, Lidia es economista, completó sus estudios de grado en la Universidad Nacional de Tucumán y de posgrado en la Universidad de SEMA, especialista en microeconomía, economía ambiental y proyectos de inversión, autora de libros y numerosos trabajos de investigación de economía aplicada, presentados en eventos científicos nacionales e internacionales. Evaluadora del CONEAU, de proyectos de investigación de distintas universidades nacionales, del Programa de Incentivos Nacional y evaluadora internacional, entre otros logros. Ha sido consultora de organismos provinciales, nacionales e internacionales, fue profesora titular de Economía 1 y Microeconomía 2, directora de varios proyectos de investigación, directora de una carrera de especialización e investigadora de la Universidad Nacional de Salta. Actualmente está jubilada como docente universitaria. Bienvenida, Lidia. Y Ana Cecilia Dip, coautora también del libro, licenciada en Economía y magíster en Gestión Ambiental, completó sus estudios de grado en la Universidad Nacional de Salta y de posgrado en la Universidad Nacional de Tucumán. Autora de varios trabajos de investigación de economía ambiental, presentados en eventos científicos nacionales e internacionales. Ha sido consultora de organismos internacionales e integrante de varios proyectos de investigación de la Universidad Nacional de Salta. Actualmente es profesora de Microeconomía 1 y Microeconomía 2 e investigadora de la Universidad Nacional de Salta. Bienvenidas, tienen la palabra. Buenas tardes, mis agradecimientos al comité organizador de este evento por habernos invitado a presentar el libro, a las instituciones que han organizado este evento, que es muy importante y que dentro de muchas provincias argentinas el área ambiental, economía ambiental, es considerada un área de vacancia. Como nos presentaron y como dijo Alejandra Carreras, que este libro es la culminación de muchos años de investigación. Se inició en el año 2007 bajo mi dirección en un proyecto que se llamó Análisis de Aspectos Económicos, Biotecnológicos, Sociales y Ambientales del Mercado de los Productos Transgénicos del Norte Argentino. La investigación se continuó a través de otros proyectos y se culminó con el último proyecto en el 2018. Desde el inicio de este proyecto hemos sido acompañadas por distintos investigadores de la Universidad Nacional de Salta y de la Universidad Nacional de Tucumán, a los cuales les doy mis especiales agradecimientos, dado que comparten nuestra visión con respecto a que el ambiente
no nos pertenece, le pertenece a generaciones futuras y tenemos la responsabilidad de entregar el ambiente en las mismas condiciones en las cuales lo hemos recibido. Al finalizar el proyecto, en el libro queda todo plasmado, todos los estudios que se hicieron en el proyecto. Como se dijo, fue financiado por el Consejo de Investigaciones de la Universidad Nacional de Salta y por lo tanto fue entregado en forma gratuita. Se publicó en el año 2016 y ya en el año 2017 estaba agotado. Era mi parte de introducción y por su atención, gracias. Va a continuar en la presentación del libro Ana Cecilia. Buenas tardes. El objetivo de nuestra exposición es presentarles a ustedes en forma resumida los principales resultados que hemos alcanzado en el estudio de los impactos económicos y ambientales de los cultivos genéticamente modificados, de la soja, el algodón y el maíz biotech, en las provincias de Catamarca, Jujuy, Salta, Santiago del Estero y Tucumán, es decir, en las provincias que integran el noroeste argentino, el NOA, entre 1996 y 2015. Para ello vamos a comenzar con una introducción breve sobre la situación de Argentina relacionada con esta temática, y luego les vamos a mostrar los resultados que hemos obtenido de los cálculos que hemos realizado con respecto a los ingresos brutos que los cultivos biotech generaron en la región, y los resultados que hemos obtenido de las estimaciones y pronósticos que hemos realizado con el objetivo de capturar el efecto sustitución, el efecto expansión y el efecto contracción en las áreas sembradas con estos tres cultivos, para posteriormente realizar un análisis y una valoración de los beneficios y los perjuicios que han provocado sobre el medio ambiente. Y finalmente les vamos a mostrar una cuenta de resultados en la cual, a modo de conclusión, en la cual tenemos en cuenta todos los beneficios y todos los perjuicios que hemos calculado en nuestro trabajo. En nuestra investigación, nosotras hemos utilizado metodologías que son propias y metodologías que han sido desarrolladas por otros autores, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. También empleamos métodos de la estadística descriptiva y métodos de la econometría. Los datos que hemos utilizado son principalmente del Sistema Integrado de Información Agropecuaria de Argentina, de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de Argentina, del Banco Mundial, de ArgenBio, de Food and Agriculture Organization of the United Nations, del International Service for the Acquisition for Agrobiotech Application, del United States Department of Agriculture, del International Plant Nutrition Institute y de PG Economics Limited. Los eventos de transformación genética comenzaron a ser autorizados en Argentina por el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca en el año 1996 con la soja tolerante al glifosato, y continuaron en el año 1998 con las autorizaciones del maíz y el algodón tolerantes a lepidópteros. Entre 1996 y 2016 se aprobaron 4 eventos biotecnológicos para el algodón, 23 para el maíz y 8 para la soja. En el año 2015, en la implantación de los cultivos biotech en Argentina fue de 24,5 millones de hectáreas, las cuales representaron el 14,62% de su superficie cultivable, ubicando al país en el tercer puesto como productor mundial de los cultivos genéticamente modificados, después de Estados Unidos y de Brasil. La rápida tasa de adopción de los cultivos biotech, especialmente en el caso de la soja, del sector agropecuario de Argentina,
es explicada por la percepción de los productores de los beneficios de incorporar la biotecnología a sus cultivos, debido a la simplicidad de su uso, a una mayor rentabilidad como resultado de menores costos de los herbicidas e insecticidas, a un mayor rendimiento y a una mejor calidad en la producción. En la última campaña que nosotros hemos analizado en nuestro trabajo, que es la correspondiente al año 2014-2015, en Argentina, del total de la superficie cultivada con algodón, el 99% fue algodón biotec. Del total de la superficie cultivada con maíz, el 95% fue maíz biotec. Y del total de la superficie cultivada con soja, el 100% fue soja biotec. La sustitución de los cultivos tradicionales por los cultivos biotec generaron ingresos brutos al NOA entre 1996 y 2015, que, valorados en precios promedio FOB del año 2015, representaron un total de 25.573,95 millones de dólares. Desde fines de la década del 80 se observó en el NOA un crecimiento de la frontera agrícola, principalmente en las provincias de Salta y de Santiago del Estero. Miles de hectáreas fueron desmontadas para ser dedicadas a la agricultura, principalmente para el cultivo de la soja, lo que provocó pérdida de sus bosques nativos. La incorporación de los cultivos biotec en el noroeste argentino ha provocado un efecto expansión en las áreas sembradas, incrementando esta pérdida en los bosques nativos, y por otro lado, la adopción de la soja biotec puede haber, además de haber provocado un efecto sustitución al haber reemplazado el cultivo tradicional de la soja, también puede haber provocado efectos de contracción y o expansión en las áreas sembradas con los otros cultivos, que puede ser explicada por la variación de su precio internacional, por un paquete tecnológico con un costo relativamente menor que para las variedades biotec del algodón y del maíz, por mayores rendimientos, rentabilidad y calidad en la producción. Es por eso que nosotras hemos realizado numerosas estimaciones y pronósticos para poder capturar estos efectos, para poder capturar y valorar los efectos de los biotec en las áreas de bosques nativos del noroeste argentino, y para poder también capturar y valorar los efectos sustitución, expansión y contracción provocados por estos cultivos en la región. Otro efecto que hemos tenido en cuenta son los ahorros en costos provocados en el cultivo de la soja por la adopción de la tecnología tolerante al glifosato. Con respecto a los efectos de los biotec en las áreas de bosques nativos del noroeste argentino, los resultados que hemos obtenido nos han permitido confirmar que el aumento de las áreas sembradas con soja biotec fue una de las causas de la deforestación en Catamarca, en Salta y en Santiago del Estero. Entre 1998 y 2014, del total de áreas deforestadas, el 60,32% de Catamarca, el 87,80% de Salta y el 72,47% de Santiago del Estero pueden ser explicadas por la expansión del cultivo de la soja biotec. Si bien nosotras en nuestro trabajo no hemos obtenido regresiones significativas para las provincias de Tucumán y de Jujuy, esto no quiere decir que el cultivo de la soja no haya sido una de las causas de deforestación en estas últimas dos provincias. En el cuadro que tenemos en pantalla podemos observar los resultados que hemos obtenido con respecto a la valoración de los efectos expansión y contracción de los cultivos biotec en el noroeste argentino. Los valores que están en positivos son los beneficios en términos de ingresos brutos provocados por el efecto expansión, mientras que los valores que están en negativo serían los beneficios brutos evitados, en definitiva son costos, pérdida de ingresos, provocados por el efecto contracción. Las expansiones y contracciones de las áreas sembradas y la producción de los cultivos biotec de la campaña 1996-1997, la campaña 2014-2015, generaron ingresos brutos al noroeste argentino que pueden ser estimados en 634,77 millones de dólares, debido a que los beneficios que se observaron
en las provincias de Catamarca, de Jujuy y de Tucumán superaron las pérdidas sufridas por las provincias de Salta y de Santiago del Estero. Según Brooks y Barfoot, la adopción de la tecnología tolerante al glifosato para el cultivo de la soja permite un ahorro en costos, ya que reduce el gasto en herbicidas, reduce la cantidad de rociados y también reduce la cantidad en que se utilizan los tractores. Para calcular este beneficio ambiental, nosotros hemos tenido en cuenta dos situaciones. Una primera situación en la que consideramos al efecto sustitución provocado por el reemplazo de la soja tradicional por la soja tolerante al glifosato, sin considerar el efecto expansión, y una segunda situación en la que hemos considerado tanto el efecto sustitución como el efecto expansión que este cultivo ha provocado. Los resultados que hemos obtenido es que desde la campaña 1996-1997 a la campaña 2014-2015, cuando solamente consideramos el efecto sustitución, la adopción de la tecnología tolerante al glifosato para el cultivo de soja ha provocado en el NOA un ahorro en costos que estimamos en 187,47 millones de dólares a precios de 2015. Pero cuando, además de considerar el efecto sustitución, consideramos el efecto expansión, observamos que este ahorro en costos es mucho menor. Para analizar y valorar los impactos ambientales, nosotros hemos tenido en cuenta 5 aspectos. Los efectos causados por la deforestación atribuibles al cultivo de la soja tolerante al glifosato, los efectos causados por los cambios en el uso de insecticidas y herbicidas, la contribución a la reducción de gases de efecto invernadero, la extracción y alteración en el balance de nutrientes que se provoca en la tierra cultivada, y el uso del agua en la producción. La remoción de la cubierta forestal en una determinada superficie por las transformaciones de los bosques en otros usos de la tierra provoca la sustracción del carbono neto contenido en la madera de los árboles, con lo cual se evita la captación o absorción neta del dióxido de carbono y se evita la producción o liberación neta del oxígeno. Los resultados que hemos obtenido indican que el contenido neto de carbono en la madera de los árboles removidos por la deforestación en las provincias de Catamarca, de Salta y de Santiago del Estero evitaron la absorción neta de millones de kilogramos de dióxido de carbono y evitaron la liberación neta de millones de kilogramos de oxígeno, los cuales representan un costo total de 49.364,69 millones de dólares a precio del 2015, equivalentes al uso de 41.422,60 millones de litros de combustible gasoil en los tractores. Para poder calcular los efectos causados por los cambios en el uso de insecticidas y herbicidas, nosotros hemos tenido en cuenta dos medidas. El AI, que es un ingrediente activo que está compuesto por los herbicidas y plaguicidas que se utilizan en los cultivos, y el EIQ, que es un indicador de impacto que ha sido desarrollado por COBIT. El EIQ captura varios impactos sobre el medio ambiente y la salud de los seres humanos y animales que ocasiona el uso de los plaguicidas individuales en diferentes sistemas de producción, tanto biotech como convencionales. Este indicador es un valor de campo por hectárea y considera como claves los datos de la toxicidad y la exposición a riesgos ambientales relativos a determinados pesticidas. Para poder calcular este impacto ambiental, nosotros hemos tenido en cuenta dos situaciones. Una primera situación en la que solamente consideramos el efecto sustitución provocado por la incorporación de las variedades biotech en los cultivos, y sin considerar los efectos de expansión y o contracción, y una segunda situación en la cual consideramos los tres efectos. Los resultados que hemos obtenido, tanto para el algodón tolerante al glifosato, como para el algodón tolerante a lepidópteros, y
Para el maíz tolerante al glifosato, tanto si consideramos la primera como la segunda situación, fue que desde la campaña 1996-1997 a la campaña 2014-2015, estos cultivos provocaron en el noroeste argentino un ahorro neto de ingredientes activos que puede ser expresado en miles de kilogramos y una disminución del impacto ambiental que puede ser expresado en miles de unidades de EIT. Sin embargo, cuando consideramos el efecto de expansión provocado por la soja tolerante al glifosato, encontramos que este cultivo, para el periodo ya mencionado, ocasionó en el NOA un aumento en los ingredientes activos, que puede ser expresado en miles de kilogramos, y un aumento neto en el impacto ambiental, que puede ser expresado en miles de unidades de EIT. Debido a las disminuciones en la frecuencia de las aplicaciones de herbicidas e insecticidas y al reducido o nulo laboreo, se utiliza en menor escala los tractores y al utilizar en menor escala los tractores, eso disminuye el uso del combustible. Eso lleva a que la soja genéticamente modificada contribuya a disminuir las emisiones de gases que causan el efecto invernadero, ya que la reducción de la labranza provoca menos perturbación en el suelo. Para poder calcular este impacto ambiental, también hemos considerado dos situaciones. En la primera hemos supuesto que no existían los efectos de expansión ni de contracción en las áreas sembradas por la adopción de la tecnología tolerante al glifosato para la soja. Y en la segunda situación hemos considerado que estos efectos sí existían. Cuando consideramos que los efectos, que no existieron los efectos de extracción de expansión y contracción, los resultados que hemos obtenido es que el cultivo de la soja tolerante al glifosato, desde la campaña 1996-1997 a la campaña 2014-2015, produjo un impacto ambiental en el noroeste argentino que puede ser valorado en 19.191,78 miles de toneladas de dióxido de carbono no emitidas a la atmósfera, y un ahorro de 6.978,89 millones de litros de combustible, los cuales representan un ahorro total de 8.316,90 millones de dólares. Cuando consideramos la segunda situación, es decir, cuando incorporamos los efectos de expansión y de contracción, los resultados que hemos obtenido es que el cultivo de la soja tolerante al glifosato para el periodo considerado ha ocasionado en el noroeste argentino un impacto que puede ser estimado en 5.455,41 miles de toneladas de dióxido de carbono no emitido a la atmósfera y un ahorro de combustible de 1.983,79 millones de litros, que representan un ahorro total de 2.364,14 millones de dólares. Tanto los cultivos genéticamente modificados como los cultivos tradicionales provocan la extracción de nutrientes de los suelos en la misma magnitud, lo que provoca un deterioro de ellos si es que no se reponen a la misma tasa de su extracción. Para poder calcular el impacto ambiental en los suelos ocasionados por la adopción de cada cultivo biotech, hemos considerado primero los valores calculados de producción total de cada cultivo biotech y luego los valores registrados y los pronosticados estimados para la producción sin biotech y los efectos de expansión y o contracción que se presumen ocasionados por la adopción de los cultivos genéticamente modificados. Los resultados obtenidos sobre el impacto ocasionado en los suelos en las provincias del NOA que provocaron los cultivos de algodón, de maíz y de soja desde la campaña 1996-1997 a la campaña 2014-2015 indican que con la producción de todos los cultivos biotech en el noroeste argentino, las miles de toneladas extraídas de nitrógeno, de fósforo, de potasio, calcio, azufre y boro ocasionaron un daño ambiental evaluado en 1.842,34 millones de dólares.
Con la producción pronosticada, sin los cultivos genéticamente modificados en el NOA, las miles de toneladas extraídas de nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, azufre y boro habrían provocado un daño ambiental evaluado en 928,80 millones de dólares. Cuando consideramos los efectos de los cultivos genéticamente modificados estimados, se habría provocado un aumento en la extracción única de todos los nutrientes, excepto el azufre, lo cual habría ocasionado un daño ambiental evaluado en 1.113,59 millones de dólares. Y finalmente, con la producción registrada con los cultivos genéticamente modificados, la extracción neta de nutrientes en el noroeste argentino ocasionaron un daño ambiental evaluado en 2.061,12 millones de dólares. Las provincias más afectadas, en orden de importancia, fueron Santiago del Estero, Salta y Tucumán. Los resultados que hemos alcanzado sobre el impacto negativo ocasionado en los suelos de las provincias del NOA son preocupantes porque la existencia de sistemas productivos con reposición de nutrientes para las producciones de algodón, de maíz y de soja son insuficientes y no son sustentables a través del tiempo. En caso de no revertirse esta situación, se continuará afectando negativamente los niveles de fertilidad e incrementando la degradación de suelos del noroeste argentino, lo que va a afectar al crecimiento de la producción y el rendimiento agrícola regional. Tanto los cultivos convencionales como los cultivos genéticamente modificados, en la misma medida, necesitan grandes cantidades de agua para ser producidos. De acuerdo al concepto de agua virtual, que es la cantidad de agua necesaria para producir un commodity, Argentina se encuentra entre los primeros países exportadores de la misma, principalmente a través de todos los granos exportados por el país. Situación a la que se debe poner atención, ya que se puede estar explotando no racionalmente los recursos acuíferos del país, lo que podría poner en riesgo la sustentabilidad de ellos en el mediano y en el largo plazo. Para realizar un aporte de información sobre el uso del agua en el NOA para la producción de los cultivos de algodón, de maíz y de la soja, que podría ser útil para la toma de decisiones futuras sobre el uso racional, tanto regional como nacional del agua, hemos determinado las cantidades de metros cúbicos de agua que fueron empleados para la producción de ellos, como así también el efecto provocado en el uso del agua por la adopción de los cultivos biotec. Para los cálculos del uso del agua virtual en el noroeste argentino por la adopción de los cultivos genéticamente modificados, hemos utilizado los datos de producción de los cultivos registrados, como así también los pronosticados y los efectos estimados de contracción y o expansión. Los resultados obtenidos sobre el uso del agua en las provincias del NOA que provocaron los cultivos biotec desde la campaña 1996-1997 de la campaña 2014-2015 indican que con la producción pronosticada sin los cultivos genéticamente modificados se habría usado en el noroeste argentino un total de aproximadamente 175.000 millones de metros cúbicos de agua. Cuando consideramos los efectos de los cultivos genéticamente modificados estimados, se habría provocado un ahorro neto en el uso del agua en el noroeste argentino. Y esto es así porque la disminución en el uso del agua del cultivo del algodón superó ampliamente los aumentos en los otros cultivos. Y finalmente, con la producción registrada, con los cultivos genéticamente modificados, se usó un total de 104.286,59 millones de metros cúbicos de agua. En nuestro trabajo, nosotras hemos estudiado distintos aspectos de los cultivos del algodón, del maíz y de la soja del noroeste argentino, poniendo énfasis en el análisis económico-ambiental. A manera de resumen, hemos elaborado una cuenta de resultados en la que se incluyen los ingresos brutos monetarios y las valoraciones monetarias estimadas de los impactos provocados por estos cultivos, con el objetivo de brindar información que pueda ser útil para el diseño de políticas ambientales
que también aseguran el crecimiento y el desarrollo sostenible y sustentable del sector agrícola regional. Para obtener estas cuentas de resultados hemos considerado entonces todas las valoraciones y teniendo en cuenta dos situaciones. En la primera situación solamente hemos considerado el efecto sustitución provocado por la incorporación de las variedades biotec en los cultivos, sin considerar el efecto expansión y el efecto contracción, y en la segunda situación hemos incluido todos los efectos. Cuando consideramos la primera situación, podemos concluir que la sustitución de cada cultivo tradicional por el correspondiente biotec desde la campaña 1996-1997, la campaña 2014-2015, generaron ingresos brutos al NOA valorados a precios promedio FOB del 2015 de 25.573,95 millones de dólares. Si se incorporan todos los impactos ambientales netos, que evaluados provocaron un costo de 42.702,65 millones de dólares, eso nos daría una pérdida de 17.128,70 millones de dólares, porque los beneficios brutos generados por los cultivos en el noroeste argentino no han sido suficientes para cubrir los costos ambientales provocados. Las provincias que han sido más afectadas fueron Salta y Santiago del Estero. Me pasé muchas filminas, me parece. No sé si puedo volver. Voy a tener que volver. Voy a la situación 2. Cuando consideramos la situación 2, podemos concluir que la sustitución de cada cultivo tradicional por el correspondiente biotec desde la campaña 1996-1997 a la campaña 2014-2015, los cultivos genéticamente modificados generaron ingresos brutos al noroeste argentino valorados en 26.280,70 millones de dólares. Si incorporamos los datos de todos los impactos ambientales netos que evaluados provocaron un costo de 49.893,93 millones de dólares, eso nos daría una pérdida de 23.685,23 millones de dólares, debido a que los beneficios brutos obtenidos por los cultivos genéticamente modificados en la región no fueron suficientes para cubrir todos los costos ambientales ocasionados. De nuevo, con esta situación encontramos que tanto las provincias más impactadas fueron Salta y Santiago del Estero. Para finalizar con nuestra exposición, quisiéramos agradecer al padre Alvin Nagy de la Asociación Civil de Ecología Integral Laudato Si por habernos invitado a participar de este evento. También queremos agradecer a los organizadores de este congreso, al INTA, a la Universidad Nacional de Santiago del Estero, al gobierno de la provincia de Santiago del Estero, a la Secretaría de Ciencia y Tecnología, a la Universidad Católica y a la Universidad Católica de Santiago del Estero. Y también agradecer al Consejo de Investigación de la Universidad Nacional de Salta por haber financiado y apoyado esta compleja investigación. Finalmente, por supuesto, muchas gracias a ustedes, muchas gracias a todos los que nos están escuchando en estos momentos por su asistencia y por su atención. Muchas gracias, Lidia y Cecilia. A continuación, le damos lugar a los comentaristas. En primer lugar, escucharemos a Antonio Mario Fortuna. Mario es perito agrónomo, licenciado en Química y doctor en Ciencias Químicas por la Universidad Nacional de Tucumán. Es máster en Desarrollo Económico en América Latina por la Universidad Internacional de Andalucía, España, y además realizó estudios de perfeccionamiento postdoctoral en elucidación estructural de productos naturales de plantas en la Universidad de las Américas de Puebla, en México.
Es profesor de Biotecnología y Química Orgánica en la Universidad Nacional de Tucumán, profesor visitante del Departamento de Ciencias Biológicas de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla y del Departamento de Ciencias Químico-Biológicas de la Universidad de las Américas, ambas de México. Es autor y coautor de numerosas publicaciones en revistas internacionales con referato, ha realizado presentaciones en congresos nacionales e internacionales y ha participado en conferencias y mesas paneles en el país y en el extranjero. Mario ha sido presidente de la Federación Universitaria de Tucumán, consejero superior y secretario administrativo de la Universidad Nacional de Tucumán. Buenas tardes, Mario, bienvenido. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, en primer lugar yo deseo agradecer a los organizadores y también felicitarlos por la organización de este congreso y por supuesto el agradecimiento por la invitación que me hicieran para la presentación de este libro. Yo quisiera destacar el trabajo desarrollado por las autoras, las profesoras Elías y Dip, porque es un trabajo sumamente completo. Ellas trataron este tema desde un punto de vista global, considerando el medio ambiente, la tecnología y obviamente también lo económico. Este libro abarca tantos aspectos que es prácticamente imposible poder abordar en minutos a todos ellos, y esto se debe a que las partes de este libro tienen, entre otros, como lo explicó la profesora Dip hace un instante, aplicaciones de tecnología, extracción de nutrientes, el uso del agua, que es tan importante en este tema, el proceso de deforestación, los precios internacionales de los cultivos genéticamente modificados. En función de lo planteado en el libro y por la magnitud del estudio que las autoras han realizado, yo voy a pedir que me permitan concentrarme en dos aspectos, que es la cuestión tecnológica y los cultivos transgénicos. Para ello, quisiera hacer algunas consideraciones previas. Para situarnos en los aspectos de la biotecnología, es importante no perder de vista que la misma es una disciplina que se nutre de muchas ciencias. Se nutre de la bioquímica, de la ingeniería genética, de la biología, y por supuesto, y estrecha todos sus estudios de aplicaciones y resultados fuertemente con la economía, pues si no, no estaríamos hablando de biotecnología. Uno de los aspectos preocupantes que podemos ver en el libro es el proceso de deforestación que sufrió toda nuestra región. Y esto se debió a que se impulsó la expansión de la frontera agrícola. Ahora bien, aquí habría que preguntarse a qué se debió este fenómeno y dónde encontramos las posibles explicaciones para ello. Los factores que nosotros podríamos analizar son múltiples y se ve claramente si analizamos las estadísticas que tan bien presentó la profesora Dip hace unos minutos. El reemplazo de nuestros bosques, fundamentalmente por el incremento de cultivos con fines económicos, es una de las razones, digamos, planteada y que se lo ve claramente en el libro. Y dentro de estos organismos genéticamente modificados, la reina de este cultivo resultó ser la soja. Digamos, esto no solamente produjo fuertes deforestaciones, sino también que con esta situación se impulsó el monocultivo en nuestra región. Tuvo auges incluso en algunas épocas muy por encima de los otros cultivos que ya se venían dando en nuestra región. Ahora, ¿dónde está el origen? Volvemos a preguntarnos dónde puede estar el origen de esto. También son múltiples factores, pero uno de ellos son los precios internacionales de la oleaginosa en el periodo que se está considerando incluso en el libro. En este periodo, el precio de la soja
tuvo picos de valores internacionales cercanos o entre 400 y 500 dólares la tonelada en el mercado de Chicago. Y en el mercado de Rosario, en el mercado interno de la República Argentina, alcanzó valores de hasta 700 pesos la tonelada en algunos momentos. Esto, por supuesto, muchísimo, es más del doble si consideramos los precios actuales, tanto internacionales como locales. Y ahí podríamos encontrar uno de los tantos, digamos, los tantos problemas que nos ocasionó o por qué se adoptó este cultivo como uno de los mayores de expansión en todo el noroeste. Nosotros sabemos que incluso desde el Neolítico, ya hace unos 12.000 años, el hombre comenzó a modificar el genoma de las plantas y de los animales domésticos a base simplemente de seleccionar las variedades más provechosas, tanto vegetales como animales, y cruzarlas sexualmente. De esta manera surgió, por supuesto con el paso del tiempo, la primera revolución verde que se dio en la década de los años 30 del siglo pasado. Dejando algunas consideraciones de lado y avanzando en el tiempo, es interesante que nosotros veamos la dinámica de adopción, como incluso lo planteó Ana Cecilia hace unos minutos, la dinámica de adopción de las diferentes tecnologías que se vinieron sucediendo en la agricultura mundial desde este tiempo. Para dar unos cuantos ejemplos. Por ejemplo, desde la aparición del maíz híbrido al comienzo de la década del 50, fíjense esto, se tardó 27 años en ser adoptado por el 88% o en el 98% del territorio destinado a este cultivo en la República Argentina. 27 años. Otro cultivo que también sufrió modificaciones, que fue el trigo con germoplasma mexicano, que fue un hito en este cultivo, tardó en Argentina 12 años en ocupar el 90% del cultivo de este cereal. Y llegando a la revolución biotecnológica que estamos viviendo en nuestros tiempos, tenemos, y acá yo quisiera poner énfasis a estos números, 8 años para que fuese adoptada la soja TH, que es tolerante a herbicidas, en el 100% del territorio sojero. ¿Sí? O sea, solamente 8 años. Si hablamos del algodón BT, que también se trata en el libro, la ocupación del 99% del territorio de algodón tardó solamente 13 años. Y si hablamos del maíz BT, resistente o tolerante a lepidópteros, en 13 años abarcó el 86% del territorio. Hoy, por supuesto, ya hay otro evento de transformación y es otra la cantidad de cultivos en cuanto a las hectáreas. Ahora, la pregunta es, ¿por qué la adopción de la soja modificada genéticamente tardó tan poco en ser adoptada desde su surgimiento en 1996? ¿Y cuál fue una de las consecuencias más importantes que trajo esto? Como también ya de alguna forma lo dijo Ana Cecilia y yo lo quiero remarcar, la posibilidad de bajar algunos costos al usar un combo de semilla genéticamente modificada con glifosato como herbicida total y también la posibilidad de utilizar una menor cantidad de agroquímicos. Otra situación también se dio porque hubo posibilidades de bajar o de una menor pérdida por hectárea y esto obviamente en forma indirecta se incrementó el rendimiento. Y por supuesto, como ya dije, los precios internacionales que en la década del año 2000 llegó, como les decía, entre 400 y 500 dólares internacionales y hasta 600, 700 pesos la tonelada en el mercado interno. Ahora bien, ¿cuál fue o cuáles fueron algunas de las consecuencias? En primer lugar, que el libro lo plantea muy bien, una mayor deforestación. Entonces, ¿esto qué implicó? Implicó
e implica la pérdida de hábitat de especies animales y vegetales, y en algunos lugares, yendo más hacia la región este, saliendo un poco del NOA, también incluso la pérdida de territorio de algunos pueblos originarios de nuestra región. También el tema del uso del agua, porque en algunos lados, como también lo planteó Ana Cecilia, hubo un ahorro en el uso del agua, pero los cultivos transgénicos, en la medida que continúen expandiendo la frontera agrícola, obviamente este ahorro de nuestros acuíferos va a ser cada vez menor. Y bueno, en este sentido, yo, en función del tiempo que tenemos para la presentación de este libro, quiero expresar que también en otros aspectos tan importantes como este, hacen que este libro realmente resulte sumamente interesante, además de ser, sin temor a equivocarme, la primera vez que se realiza un análisis tan completo de todo el noroeste argentino de los cultivos genéticamente modificados. Porque la verdad que el libro trata en forma integral, como hemos visto en la presentación, prácticamente todos los aspectos, tanto ambientales como financieros del cultivo o de los cultivos genéticamente modificados. Como yo les decía al principio, mi presentación iba simplemente a abarcar algunas cuestiones tecnológicas, como por ejemplo la velocidad de adopción de los cultivos genéticamente modificados y algunos por qué, que lo vemos claramente en la obra, y por supuesto dejando de lado otros aspectos que seguramente el profesor Carreras también que él lo va a tocar, que tienen que ver con cuestiones también de ética, porque cuando hablamos de la disciplina biotecnología, como yo les decía, se nutre de muchas ciencias, la biotecnología es absolutamente transversal. No solamente toma aspectos tecnológicos, sino que tiene un gran impacto en nuestra sociedad, bajo todo punto de vista. Y la percepción social, yo eso quiero también resaltar, porque también es parte de la aceptación de estos tipos de cultivos. La aceptación social es muy distinta. Cuando hablamos de biotecnología aplicada a la salud, a cuando hablamos de biotecnología aplicada a los alimentos o la agricultura. Entonces, siempre que se haga un tratamiento de la biotecnología, tenemos de alguna manera que hacerlo de forma integral, tanto en lo tecnológico como en lo social. Así que bueno, por todo ello yo quiero felicitar realmente a las autoras del libro, porque es un trabajo muy concienzudo, es un trabajo muy fino y han abarcado prácticamente todos los aspectos que hacen a la biotecnología y los cultivos genéticamente modificados. Vaya mis sinceras felicitaciones para ambas. Muchas gracias, Mario. Y para cerrar la presentación, le damos la palabra ahora a Fernán Gustavo Carreras. Gustavo es licenciado en Filosofía por la Universidad Nacional de Santiago del Estero y doctor en Filosofía por la Universidad Nacional de Córdoba. Es profesor de Cosmovisiones Amerindias y de Filosofía del NOA en la Universidad Nacional de Santiago del Estero y profesor de Historia de la Filosofía Argentina y Latinoamericana en las Universidades Nacionales de Santiago del Estero y Tucumán. Es director del proyecto Historia de las Ideas en el NOA. Es autor del libro Autoafirmación y Autocomprensión del Sujeto Argentino, en la obra de Bernardo Canal Feijó, editado por ICALA en 2007, compilador de la obra conjunta Orestes de Lulo, Su Pensamiento y Su Obra, ediciones originalmente en el año 2011, compilador de la obra Raúl Dargols, El Pensamiento y Acción, editado por Al Margen en el año 2012, compilador de Historia de las Ideas en el siglo XX de Santiago del Estero, también editado por Al Margen en el año 2014,
Y además Gustavo es el presidente a cargo de la Asociación Civil Laudato Si. Bienvenido, Gustavo. Bueno, muchas gracias, buenas tardes. Reiterar con Mario mi agradecimiento a las autoras de este valioso trabajo. Y bien, desde la perspectiva desde la cual me toca aportar en esta presentación, quiero plantear brevemente la cuestión de los paradigmas. Thomas Kuhn, un historiador de la ciencia, habla de la categoría paradigma para expresar que el paradigma es una especie de lente que le permite a los científicos mirar los objetos, construir teorías, explicar hechos, fenómenos. Es decir, el paradigma es la mirada, ¿no? Bueno, él habla de cambios paradigmáticos, del proceso de cambios, pero no me voy a detener en eso porque me va a llevar toda la exposición. Pero lo que quiero señalar es que un paradigma científico es una manera de mirar el mundo que tiene un peso y una fuerza, diríamos, condicionante y hasta determinante, no solamente de los científicos, sino también de la sociedad, ¿no? Por eso depende cuál sea el paradigma dominante, el modo como nosotros miremos el mundo. Y en este sentido, creo que el paradigma dominante en la cultura occidental contemporánea es un paradigma que se llama el antropocentrismo, en donde el ser humano es considerado el centro del universo, y el universo, los objetos que rodean al ser humano son objetos a disposición y puestos para el servicio y la utilidad del ser humano. Este es una de los aspectos del paradigma vigente en este momento. Y en lo que se refiere a otros aspectos de este paradigma, quiero señalar el hecho de que la economía que se ha desarrollado, diríamos, sistemáticamente como ciencia, y sobre todo a partir de la publicación del estudio de la riqueza de las naciones de Adam Smith en el año 1776, ha sido una economía que ha puesto como supuestos fundamentales de la economía algunos conceptos como el concepto de que la riqueza se genera a partir del trabajo, que el trabajo es el medio legítimo de apropiación, por lo tanto el derecho natural a la propiedad privada, el hecho de la competencia económica como un motor de la producción, y el hecho de que el trabajo nos permite una apropiación ilimitada de los recursos escasos que existen en el medio ambiente para la generación de las riquezas. En este paradigma, el objetivo fundamental es la creación de riquezas, ¿no? El crecimiento de las economías. Y en este sentido, la naturaleza ocupa poco espacio, digamos, o un espacio subordinado a la economía dentro de esta percepción. Este modelo económico, que no considera con justicia el medio ambiente, es el modelo económico que ha imperado en Argentina y en América Latina, no solo, sobre todo a partir de la Argentina independiente y a fines del siglo XIX. A fines del siglo XIX, la generación del 80 trata de impulsar el progreso en el país. Y el progreso era abandonar el estilo de vida colonial que nos había impuesto las colonias y abrirnos a diríamos, el desarrollo del proceso histórico del resto de Europa, fundamentalmente de Francia e Inglaterra que ya había realizado su revolución industrial, abrir nuestro país a ese proceso
con el objeto de modernizarnos, con el objeto de civilizarnos, con el objeto de progresar. Desde Santiago del Estero, la incorporación a ese proceso de progreso se dio a través de la industria forestal. Y en esto quiero acoplarme un poco a algunas reflexiones que ha hecho Mario anteriormente y señalar que en Santiago del Estero, digo esto como un indicador también para otras regiones del país, comienza el proceso de explotación forestal aproximadamente en el año 1882, cuando se produce las líneas ferroviarias que unen la capital de Santiago del Estero con la ciudad de Frías. Y después se traza un ramal que une Frías con Córdoba. En este proceso se da una avanzada de la explotación forestal que al cabo de 50 años de expansión produce como resultado el desmonte de más de 8 millones de hectáreas de bosques. Santiago del Estero en ese momento tenía una superficie boscosa de 13 millones de hectáreas, ¿sí? O un poco más. Esto significa el 75% de la superficie provincial boscosa, ¿no? De ese 75%, diríamos, de la superficie de bosques que ocupaba Santiago del Estero, que eran unos 13 millones de hectáreas, 8 millones de hectáreas estaban devastadas más o menos a fines del año 30. En ese momento, en aquel momento, y antes de ese momento de la devastación de los 8 millones de hectáreas, ya habían surgido voces de alarma entre los pensadores de Santiago del Estero. Pongo por caso el pionero, que es Ricardo Rojas, un santiagueño que ha sido como el padre de la historia de la literatura argentina a nivel nacional. En el año 1906 publica un libro que se llama El País de la Selva, y en el último capítulo le dedica el último capítulo justamente al tema de los éxodos rurales, y termina ese último capítulo diciendo: en poco tiempo estos bosques que poblaban esta región y que son la sede de mitos, de costumbres ancestrales y de un buen vivir en Santiago del Estero, esto desaparecerá. Eso decía Ricardo Rojas en el año 1906. En el año 1937, Oreste Di Lulo, que es un médico, historiador, estudioso, antropólogo, investigador de la historia y de las costumbres en Santiago del Estero, después de evaluar la situación de la explotación forestal, evaluación tremenda, y la sintetizo en 3 puntos, Di Lulo dice: la industria forestal en Santiago del Estero ha tenido una función moral frustrada, ¿no? Porque la moral que debía haber generado es la moral del trabajo. Y en realidad lo que ha enseñado la industria forestal en Santiago del Estero ha sido al santiagueño a descreer del trabajo, porque el trabajo en el bosque era un trabajo explotado. La industria forestal enseñó al santiagueño a no creer que con el trabajo se puede vivir. Él decía: el santiagueño es un hombre derrotado, es como si hubiese sufrido una guerra. La segunda frustración que señala Oreste Di Lulo es la frustración en lo que se refiere al arraigo de las poblaciones santiagueñas. Dice: en unos cuantos años, unos 50 años de explotación forestal, el santiagueño, en lugar de arraigarse, porque tiene un trabajo seguro, firme en su suelo, se ha convertido nuevamente en un nómade, ¿no? Volviendo a un estadio anterior de la historia santiagueña, que ya estaba prácticamente superado, que es la etapa del nomadismo, ¿no? En Santiago del Estero. Y finalmente, la evaluación que hace Di Lulo es la desertización de los suelos de Santiago del Estero. Entonces, en ese momento, él hace un llamado a las autoridades diciendo: paren las hachas, ¿no? Detengámonos a reflexionar sobre qué estamos haciendo y sobre hacia dónde queremos llegar. Esto en el año 1937, en su libro El bosque sin leyenda. En el mismo periodo, Bernardo Canal Feijó, otro historiador, él era abogado, pero ensayista, un gran pensador,
señalaba que la dimensión de los éxodos rurales en ese periodo 1937 era de tal magnitud que comprometía el destino histórico de la provincia de Santiago del Estero. En ese momento, las migraciones eran fundamentalmente a Buenos Aires y en poco tiempo la población santiagueña en Buenos Aires superaba en cantidad a la población de santiagueños viviendo en Santiago del Estero, ¿no? Bueno, después siguieron otras voces, ¿no? Después siguieron otras voces que no fueron escuchadas y después viene este periodo que ustedes tan claramente han descrito, que es el periodo del boom, diríamos, de los agronegocios, que se inicia a fines de los 90 y que se extiende hasta nuestros días, hasta tal punto de que Greenpeace denunciaba en junio de este año que a pesar de la pandemia, el avance, diríamos, de la deforestación en el norte argentino era tremendo y daba unas cifras que son realmente alarmantes, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que está detrás de todo esto? Me pregunto también a nivel de ideas, de mentalidad. Bueno, está esta concepción, este paradigma dominante del progreso, este paradigma dominante de pensar, ¿no?, que la naturaleza, el medio ambiente es un objeto para ser explotado por el ser humano y para generar riquezas, y que no hay otra forma de resolver, diríamos, el problema, los problemas económicos de la provincia que no sean mediante esta dilapidación de los recursos y mediante esta extracción de los recursos. Y esto, analizado desde un punto de vista ético, sería una mentalidad utilitarista, ¿no? Porque el utilitarismo plantea de que como objetivo central de la economía el concepto de eficiencia, ¿no? Un sistema económico toma decisiones buenas cuando produce la mayor cantidad de utilidades. Y efectivamente, en Santiago del Estero, este proceso histórico de más de 100 años ha producido una gran cantidad de utilidades, ¿no? La pregunta que se han hecho los grandes teóricos de Santiago del Estero ha sido ¿a dónde han ido a parar esas utilidades? ¿A dónde han ido a parar? Bueno, en la primera etapa que he señalado recién, Canal Feijóo señalaba claramente, y Oreste Derulo, que han ido a parar al extranjero, ¿no? Y entonces decía, tanto Canal Feijóo como Derulo, los procesos que han sucedido en Santiago del Estero nos han ocurrido. No han sido nuestros gobernantes los que han gobernado la economía de Santiago del Estero, sino han sido, diríamos, directores de proyectos económicos que han estado fuera del país y los beneficios los han llevado afuera del país. Esto hasta tal punto de que en Santiago del Estero tenemos el índice mayor de pobreza de toda la Argentina, y en el noroeste tenemos también los mayores índices de pobreza de todo el país. Entonces, al mismo tiempo que en Santiago del Estero hoy podemos decir somos los mayores exportadores de soja después de la Pampa Húmeda, de las tres provincias de la Pampa Húmeda, nosotros podemos decir que seguimos siendo los mayores pobres del país. ¿Qué es lo que uno puede plantear y qué es lo que observa este libro? Observamos en este libro. En primer lugar, un cambio de paradigma. El medio ambiente no es un objeto de la economía, sino que la economía es parte de un sistema mayor que es el medio ambiente. En este sentido, la economía ecológica, la economía ambiental que Ana Cecilia y Lidia han desarrollado, representa un cambio de paradigma que ojalá llegue a los otros científicos, a los economistas, a la clase dirigente y a la sociedad en general, para que comprendamos que no todo el proceso de crecimiento económico es justo, ¿no? Y aquí, para evaluar éticamente el crecimiento económico, tendremos que variar de paradigma ético, pasar de un paradigma utilitarista a un paradigma de la alteridad, ¿no? Fuera de los fines que nosotros nos podemos proponer para nosotros mismos, es decir, mi propio crecimiento económico, el crecimiento económico de mi familia, o de mi empresa, o de mi provincia,
en último término, también fuera del horizonte que yo me trazo para mi porvenir, hay algo que excede a mi horizonte y que es lo otro que está fuera de mi horizonte. ¿Y qué es lo otro? El otro humano y el otro medioambiental. O sea, tenemos dos alteridades que nos miran a nosotros y que están ante nosotros, ¿no? Reclamándonos justicia. El Papa Francisco, en su encíclica Laudato Si, habla de que hoy estamos destrozando a la tierra de tal manera que podemos escuchar dos gritos que en realidad son un solo grito. El grito de la tierra que clama porque está siendo maltratada y el grito de los pobres, dice Francisco, porque los afectados y más afectados por el maltrato a la tierra son precisamente las poblaciones más vulnerables, ¿no? Entonces, esta visión de la economía que calcula no solamente el crecimiento económico medido en términos de ingresos por los procesos económicos que se viven, y que en el caso del estudio que nosotros hemos abordado, están claramente identificados en cantidades, pero falta identificar en destinatarios, quiénes son los destinatarios de esos ingresos, quiénes son los que se han beneficiado de estos ingresos. También estos ingresos representan pérdidas, que son pérdidas ambientales para toda la región noroeste argentina. Creo que Laudato Si, desde un principio, ha adoptado este libro como un libro de cabecera, ¿no? Nosotros en Laudato Si, como asociación civil, lo hemos adoptado como libro de cabecera y el padre Alvin permanentemente nos está impulsando a leerlo y a tenerlo en cuenta en nuestras discusiones. Creo que uno de los grandes méritos, y ojalá esto se dé, porque en Santiago del Estero estos pobres afectados son los campesinos que en la época de Canal Feijóo y de Dilulo, más o menos a mediados del siglo XX, migraban hacia Buenos Aires, hoy siguen migrando a otras regiones en búsqueda de trabajo y retornan a Santiago del Estero, pero los campesinos afectados son miles de santiagueños expulsados de sus tierras por esta expansión de la frontera agropecuaria. Miles que son expulsados no solamente porque los grandes productores ocupan sus tierras, sino también porque los expulsan violentamente, ¿no? Se están registrando más de 350 conflictos ambientales en la provincia, ¿no? Cientos de muertos por conflictos ambientales. Entonces, la respuesta del Estado de Santiago del Estero a este proceso ha sido crear la Mesa del Diálogo por la Tierra, ¿no? En donde participan los campesinos y también participan miembros del gobierno provincial y los otros actores en este tremendo drama que es el que se produce por esta expansión de la frontera agropecuaria a costa del buen vivir de nuestras poblaciones campesinas. Creo que el diálogo está siendo un diálogo de sordos porque no se entiende en el paradigma vigente en este momento, no se entiende que se defienda a la tierra, no se entiende que se defienda al ecosistema, no se entiende que se defienda el agua, no se entiende que se defienda el árbol, no se entiende que se defienda una cultura ancestral, ¿no? Que está instalada en medio de nosotros y que tiene derecho a existir y que el Papa la propone como un remedio para el futuro de la humanidad. Este trabajo que evidencia con categorías científicas los procesos de ganancias y de pérdidas en lo que se refiere al desarrollo de la economía de nuestra región, es un instrumento útil y necesario para poder iniciar un diálogo en donde podamos hablar de nuestros problemas con solidez y con datos científicos y a la vez escucharnos, ¿no? Para construir un proyecto común que sea un proyecto de una convivencia justa y equitativa para todos. Agradezco finalmente a Ana Cecilia y a Lidia por este aporte que nos han brindado y llamo a los estados provinciales, a la dirigencia, a los responsables de los destinos políticos y económicos de la provincia a adoptar y a empaparse, a informarse de los datos que ellos nos proporcionan. Llamo también a las universidades de la región
a financiar y a impulsar investigaciones de este tipo, que no se queden ahí, sino que se siga avanzando. Muchas gracias a todos, muchas gracias a los organizadores del Congreso. En nombre de la organización del Tercer Congreso Internacional del Gran Chaco Americano, les agradecemos enormemente a ustedes por sus valiosos aportes. Muchas gracias Lidia, Ana Cecilia, Mario, Gustavo, y gracias a todos y a todas los que han asistido hoy a esta presentación virtual. Por cualquier duda o consulta sobre este libro, pueden contactarse directamente con las autoras a sus emails, eliasac87@gmail.com o lidiaroselias@gmail.com. Muchas gracias y buenas tardes a todos.